buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de un acontecimiento relacionado con esta magnífica pintura. Sí, es el famoso cuadro del pintor Horacio Vernet que representa a Napoleón cruzando el puente de Arcola, el tema de este vídeo. En noviembre de 1796, las guerras revolucionarias francesas estaban en su punto álgido, como también las tropas de un joven Napoleón Bonaparte que hasta entonces había demostrado ser imparable en la campaña de Italia. Al frente del ejército de Italia o Armée d'Italie, el general Corso había atravesado los Alpes derrotando a las fuerzas del Imperio Austriaco, primero mediante la conquista del Piemonte y luego accediendo a Lombardía. Después de poner bajo sitio la ciudad de Mantua, Austria envió dos ejércitos desde el Tirol para revertir la campaña, uno de los cuales descendió de los Alpes sobre el Alto Adigio para dirigirse contra el grueso de Napoleón. Al mando de los imperiales estaba el general Joseph Alvinci, que poseía a unos 24.000 soldados que se dispersaron sobre el área pantanosa entre Arcola y Verona, fijando su cuartel en Villanova. Enfrente, Napoleón situó a unos 18.000 soldados distribuidos por una serie de campamentos situados detrás del río Adigio. Se trató de la división del general André Massena a su izquierda y la división del general François-Charles Augereau a su derecha. A pesar de encontrarse en inferioridad numérica y estar sus enemigos a la defensiva, Napoleón optó por sorprender a los austríacos y atacarles sin que se lo esperaran. Esto fue lo que sucedió. El 15 de noviembre de 1796, los 5.000 hombres de la división de Massena se movieron en el oeste, cruzando por sorpresa el único puente sin vigilar en el río Adigio y chocando rápidamente con los austríacos en un desfiladero, a los que puso en fuga y arrebató las localidades de Caldiero y Porchile. Sin embargo, a partir de este punto, Massena quedó completamente estancado debido a que la zona pantanosa era impracticable y el general Alvinci envió refuerzos con los que contuvo a los franceses clavándoles al terreno. Simultáneamente, más al este, la división de Augereau también atravesó el Adigio sin mayores complicaciones, pero enseguida se encontró con una sólida defensa en el siguiente cauce antes de Arcola, que era el río Alpón. En esta ocasión, la orilla de 1,5 kilómetros estaba custodiada por miles de austríacos y piezas de artillería que no le pondrían las cosas fáciles. Eso ocurrió cuando cargó contra el famoso puente de Arcola una pasarela de madera de 25 metros cuya superficie fue ocupada por breves instantes hasta que los hombres de Augereau no tuvieron más remedio que retirarse ante la gran cantidad de bajas sufridas. Al saber acerca del fracaso en el puente de Arcola, Napoleón se trasladó hasta el lugar para tener una idea más clara de lo que sucedía. Fue entonces cuando él personalmente decidió tomar el mando de manera provisional de la división de Augereau y conquistar por sí mismo el puente de Arcola. Así transcurrieron los hechos. El 16 de noviembre, más de 3.000 tropas francesas salieron del bosque y cargaron a la bayoneta sobre el puente de Arcola, recibiendo una lluvia de balas y bolas de artillería en la pasarela. El propio Napoleón, que arremetió delante con el estandarte en mano, estuvo a punto de perder la vida de no ser porque su ayudante, el oficial Jean-Baptiste Mourion, se puso delante de él y murió por su general. De nuevo, los franceses no vieron más alternativa que retirarse otra vez después de una sangrienta refriega con elevadas bajas en ambos bandos. Aparentemente Napoleón parecía derrotado, pero todavía le quedaban muchas cartas que poner sobre el tablero. Y es entonces cuando decidió jugar con la psicología de su oponente e intentar que dispersara sus fuerzas. Así lo hizo. Napoleón consiguió el efecto deseado desgajando a un regimiento de caballería de la división de Augereau que galopó mucho más al este tomando Legnano, en donde fijó una cabeza señuelo en la orilla contraria con la que confundió a los austríacos, sobre todo cuando ordenó a sus escuadrones redoblar el toque de cornetas y tambores, lo que produjo la deserción de muchos hombres dados a la fuga y también convenció al general Alvinci de que los franceses emprenderían una nueva ofensiva por ese lugar.
A esto también se sumó que la noche del 16 al 17 de noviembre la división de Massena al fin salió de su estancamiento en los pantanos y enfiló hacia el norte, amenazando con rodear a todo el grueso del ejército austriaco. Y obviamente fue ese el instante en que Napoleón aprovechó para cerrar la trampa de la siguiente manera. Al amanecer del 17 de noviembre, el ejército austriaco había dispersado tanto a sus fuerzas en dirección a las nuevas amenazas en Legnano y los pantanos controlados por Massena que no tuvo suficientes unidades con las que repeler el nuevo ataque de la división de Augereau en el puente de Arcola. En esta ocasión, las tropas francesas cruzaron la pasarela y derrotaron a la guarnición austríaca para acto seguido unirse a la división de Massena, que también superó el río Alpón y tomó la ciudad de Arcola mediante un virulento asalto a la bayoneta. Apenas los franceses tardaron en hacerse con el cuartel general austriaco en Villanova, de donde el general Alvinci se retiró precipitadamente, y en embolsar a un buen puñado de fuerzas austriacas en los pantanos y los bosques de alrededor, que acabaron por capitular. De este modo fue como Napoleón quedó dueño del campo de batalla, obteniendo una de sus más brillantes victorias de la campaña italiana. Durante la batalla de Arcola, el ejército austriaco sufrió unas 6.200 bajas, entre 2.200 muertos o heridos y 4.000 prisioneros, además de serles capturados a los austriacos un total de 11 piezas de artillería. Por otro lado, el ejército francés encajó 4.800 bajas, entre 3.500 muertos o heridos y 1.300 desaparecidos o cautivos. Aunque la victoria de los franceses en Arcola no fue decisiva, sí que sentó las bases para que 2 meses más tarde, en enero de 1797, Napoleón consumase su decisivo triunfo en la batalla de Rivoli y precipitara la caída de la plaza sitiada de Mantua, con la que derrotaría de manera contundente a Austria. Y antes de acabar, me gustaría recomendaros este libro del autor Javier Guillaume Martín, que también es colaborador como yo de la editorial HRM y que en el año 2015 publicó esta obra titulada La primera campaña italiana de Napoleón, 1796-1797, la forja de los mariscales del imperio, pues bueno, donde narra todas las peripecias del Gran Corso en la primera campaña de Italia, como por ejemplo el cruce del puente de Arcola que hemos hablado hoy, o la batalla de Rivoli, entre otros, como el sitio de Mantua, etcétera, etcétera. Vamos, como Napoleón Bonaparte se consagró como un genio militar ya desde una época muy temprana antes de ser emperador. Y hasta aquí el programa de hoy de este apartado del canal de una historia de la antigüedad y la Edad Media moderna, en el que nos hemos sumergido en un clásico de las guerras napoleónicas. Como siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja, a ver el resto de apartados con entrevistas, las guerras mundiales, etc. Y sobre todo a visitar mi página web www.eurasia1945.com. Adiós.